Le agradezco la respuesta. Hoy en esta pregunta no vamos a tener ningún titular, así que invito a los periodistas que están en la Cámara a bajar la tapa de los ordenadores y seguir con tranquilidad los minutos de esta interpelación. Yo le preguntaba por las iniciativas cumplidas por el Parlamento. No sé si ustedes habían montado un call center en función del número de respuestas que estuviesen dispuestos a dar por escrito o a nivel oral. Y, desde luego, no me equivoco acerca de las competencias. Usted piensa que el rol de la Cámara es única y exclusivamente el control del Gobierno y nosotros pensamos que el Parlamento está para algo mucho más importante. La semana pasada yo le hablaba de Peter Pan, y no para contarle un cuento, sino para decirle que quizás usted y su grupo debería de dejar de tener una actitud infantil en según qué momentos. Y una actitud infantil porque ustedes siempre, como los niños pequeños, encuentran una excusa. En unas ocasiones es que no había presupuestos, en otros momentos es porque tenemos planes que para ser un cuento solo les falta empezar por érase una vez, y en otras ocasiones simplemente un reglamento. Cuando un niño no cumple los deberes, dice los deberes los tenía hechos pero me los ha comido un perro. Ustedes tienen la suerte de tener un reglamento del cual echar mano. Los reglamentos están bien. Los reglamentos están bien cuando hay un entorno estable, pero es cuando menos hacen falta. Y cuando las cosas hacen falta que cambien, es cuando hay que hacer cosas que no estén en el reglamento. Por ejemplo, cumplir con las iniciativas de este Parlamento aprobadas sin que se tenga que cumplir ningún plazo ni nadie tenga que venir a reprochárselo. Pero no se lo reprocho. No vengo aquí a decirles si ustedes han cumplido o no las iniciativas. Simplemente vengo aquí a hablar precisamente para ponerles sobre aviso de que valoramos las iniciativas que se han aprobado en este Parlamento, que lo que dice este Parlamento para nosotros es relevante y que usted y su Gobierno debería llevarlo adelante. Y lo hacemos porque estamos sobre aviso. Mirando al pasado, sabemos que ustedes no es la primera vez que no cumplen un acuerdo, lo hemos vivido en la legislatura anterior, no cumplen con frecuencia sus propias promesas electorales y, por supuesto, no han cumplido sistemáticamente en otras legislaturas los mandatos de esta Cámara. Pero, sobre todo, lo digo pensando en el futuro. Pensando en el futuro porque, insisto, creo que se han aprobado iniciativas interesantes que me gustaría, cuando le volvamos a preguntar en esta Cámara, que las hayan acometido. Y esa es la diferencia entre un niño y un presidente. Un niño vive el día a día, no hace planes. Un presidente no puede vivir del pasado y mucho menos dejar de mirar al futuro. Y esta era la diferencia también entre los prisioneros que había que vigilar y los que no. Cuando estaban en los campos de concentración, la consigna entre los guardianes era: si un prisionero dice qué rica está la comida de hoy, no había que vigilarlo. Aquel que decía quizás mañana comeremos estofado, ¿qué día hará? Ese era peligroso porque podía escaparse. Podía tener la necesidad de hacer planes e irse de donde estaba. Hoy día los campos de refugiados no se parecen a los campos de concentración que describía Primo Levi, pero tampoco es la Europa con la que Primo Levi soñaba. La Europa de hoy está construida por los arquitectos de la austeridad. Mario Draghi anunciaba un paquete desde el Banco Central Europeo en el cual anunciaba medidas tan significativas como responder y reducir el tipo de interés a 0%. Los Draghi tienen un plan para Europa y ese plan consiste en pagarle a los bancos porque den crédito. Hay grupos políticos que dicen que también tienen un plan, no es el que nos cuentan. Nos dicen que están para proteger el empleo, están para garantizar las políticas mínimas, abolir reformas laborales, pero luego resulta que se inclinan por impulsar sobre todo las políticas de Bruselas y firman una cosa que luego no defienden. Los que más difícil lo tienen para hacer un plan son los que viven al día a día. La gente, sobre todo, que tiene miedo que cualquier gesto cotidiano se vuelva en su contra. Gente que cuando firma una hipoteca está con miedo a que lo desahucien. O quien firma un plazo fijo y tiene miedo de quedarse sin ahorros. O que firma un contrato y que teme que le despidan a coste cero. Esa gente es la que no puede hacer planes. Y para esa gente es para la que está esta Cámara. Esta Cámara está para poder suspender el tiempo, aunque sea un instante, bajar las tapas de los ordenadores y poder hacer un plan pensando en esa mayoría que es la que nos beneficia de los planes que tienen los Draghi. Para nosotros así funciona la democracia y me temo muy mucho que usted no lo piensa de la misma forma. ¿Se acordará de alguien voló sobre el nido del cuco? Pues aquel personaje que llegaba a una institución psiquiátrica huyendo de la prisión, diciéndose a esa versión de Milos Forman, en la que se encuentra con un equipo médico que aplica a rajatabla el reglamento y que aplica a rajatabla la normativa y dice claramente esto es un parlamento o esto es un gobierno.
Se encuentra también a pacientes tan distintos que responden, unos con el silencio, otros siempre gritando, otros balbuceando y tartamudeando porque quieren mostrarse vulnerables, pero en todo caso buscando la protección, porque el denominador común es que todos respetan las normas de la institución. Pero claro, el personaje protagonista es un problema, porque tiene un plan. Y no se quiere tomar la medicación que le dicen los que rigen en la institución psiquiátrica lo que tiene que hacer. Fíjese, aquí pueden darse preguntas. Voy terminando, señor presidente. Aquí puede escuchar usted preguntas ingenuas, preguntas balbuceantes, incluso preguntas repetitivas. Y sé que eso puede ser difícil, ¿eh? Yo en alguna ocasión le compadezco. Pero lo que me temo muy mucho es que sus respuestas no están pensadas para arreglar las cosas ni dentro ni fuera de aquí. Están más bien para convencer a quien le plantea un interrogante de que si hay un problema, el problema lo tiene él, convirtiendo en locos a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que ustedes plantean. Nosotros nos hemos cansado, hemos dicho basta, nos preocupa que usted no tenga un plan y a usted le preocupa que nosotros sí lo tengamos. No le preocupan los que hacen declaraciones burbujeantes. De esos no hace falta preocuparse porque se marcan solos como los malos delanteros. Nosotros sí tenemos un plan, no se lo hemos ocultado, lo hemos esbozado en distintas iniciativas presentadas en esta Cámara. Señoría, ahora sí le ruego. Sí, voy terminando. Pero sobre todo, el plan se lo cuento, es muy sencillo. Un gran acuerdo. Y no un gran acuerdo que podamos firmar ni usted ni yo, sino un gran acuerdo que estén dispuestos a defender todos y todas, empezando por aquellos que ustedes consideró que eran unos locos. Le toca escoger, señor Fernández, se puede quedar solo haciendo lo de siempre o hacer lo correcto respaldado por todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, señor.